que frente al discurso del presidente que dice que, bueno, habrá sacrificio para todos, dicen que el sacrificio tiene que comenzar con el gobierno, que la austeridad tiene que comenzar con el gobierno, que tiene que disminuir la nómina. Criticar las cosas que ellos hicieron o las que ellos dejaron de hacer, criticárselo al gobierno que está. Y yo creo que no tienen la calidad moral para hablar de ese tipo de críticas o para decirlas, porque realmente a ellos les tocó pasar por el gobierno. Y cuando tú escuchas el expresidente de la República, Leonel Fernández, hablar de hacer críticas, sabiendo nosotros todo lo que hizo cuando le tocó y lo que no hizo cuando le tocó, cuando tú escuchas por el otro lado lo del PLD, que fueron los últimos, porque a veces ellos quieren diferenciarse uno del otro ahora. Ellos quieren decir que... La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña Robinson Díaz Mejía. Él es diputado por la circunscripción número 1, Santiago de los Caballeros, Partido Revolucionario Moderno. Bienvenido, Robinson, como siempre. Buenos días, Ramón, Jacqueline, muy buenos días. Buenos días. Contento de estar aquí después del ajetreo del tránsito en la capital. Es el pan nuestro de cada día. Sí. Yo felicito a los capitaleños. Pues Santiago está casi igual. Está casi igual, pero cuando a mí me dan ya los jueves, que es cuando voy a Santiago, las 3 de la tarde, ya yo comienzo a poner la reversa para irme para mi campo. Robinson, ¿qué tú le responderías a la oposición que frente al discurso del presidente que dice que, bueno, habrá sacrificio para todos, dicen que el sacrificio tiene que comenzar con el gobierno, que la austeridad tiene que comenzar con el gobierno, que tiene que disminuir la nómina, que tiene que eliminar la publicidad, etcétera, etcétera? Y cuestionan el aumento de los combustibles, porque dicen ya que no aguanta el bolsillo, el aumento, ni ningún tipo de incremento en los precios. Si yo debería contestar a la oposición, yo te diría, yo fui opositor, yo sé el rol que debe jugar la oposición, es lo que debe hacer. Criticar las cosas que ellos hicieron o las que ellos dejaron de hacer, criticárselo al gobierno que está. Y yo creo que no tienen la calidad moral para hablar de ese tipo de críticas o para decirlas, porque realmente a ellos les tocó pasar por el gobierno. Y cuando tú escuchas el expresidente de la República, Leonel Fernández, hablar de hacer críticas, sabiendo nosotros todo lo que hizo cuando le tocó y lo que no hizo cuando le tocó, cuando tú escuchas por el otro lado lo del PLD, que fueron los últimos, porque a veces ellos quieren diferenciarse uno del otro ahora. Ellos quieren decir que lo de la Fuerza del Pueblo son diferentes al PLD, pero es lo mismo, la gente sabe que es lo mismo. Entonces cuando tú escuchas a lo del PLD criticando y haciendo propuestas ahora, yo le decía ayer a un diputado del PLD, pero recuérdese que solamente un familiar cercano del presidente devolvió 3.000 millones. Así es fácil. O sea, ustedes tenían tanta abundancia y tanto que hasta devolvieron 3.000 millones. Y yo creo que el tema del discurso del presidente, de lo que se habla, de la situación que tenemos a nivel internacional o a nivel mundial, es un tema que tenemos que hacerlo con criterios, sin pensar en que vamos a capitalizar la situación, porque lamentablemente, y cuando digo que yo fui oposición, es que uno siempre en la oposición trata de desmeritar al que está gobernando y a veces excedemos las líneas y queremos entonces vender que el país está mal sin darnos cuenta de que que la oposición puede ser gobierno mañana. Y hay un discurso que el presidente Pacheco de la Cámara de Diputados, cuando aprobamos algunas leyes que la oposición se opone como tal, le dice Pacheco, pero ustedes saben que este tipo de medidas va en provecho del gobierno y que ustedes pueden ser gobierno, pero como ellos saben que tienen pocas posibilidades de ser gobierno, siempre viven oponiéndose. En conclusión, Ramón, yo creo que nosotros tenemos que ser sensatos. El gobierno tiene ahora que demostrar con hechos que realmente tiene el interés de hacer una reingeniería en el gasto público, y así lo demostró el presidente, o así lo dijo el presidente. Así sucedió cuando nosotros quisimos hacer una reforma fiscal, que aquí la gente tiene, yo digo, la doble moral de que todo el mundo critica la situación, pero cuando se aplican las medidas entonces son malas. Y te digo esto porque cuando hablamos de reducir el gasto, yo recuerdo que cuando se habló de una posible reforma fiscal que es necesaria, nosotros como diputados
decidimos, bueno, una posición del presidente decidió eliminar 20 curules para ir disminuyendo el costo del gasto legislativo. También se decidió refundir algunas instituciones, se eliminaron instituciones del gobierno. O sea, el presidente y el gobierno han hecho lo necesario para decirle al país que estamos en el interés. Pero hay otras cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y a veces yo veo medios de comunicación, o mejor dicho, no medios, a veces veo comunicadores criticando al gobierno y que los gastos. Esos mismos comunicadores se buscan 2 y 3 millones de pesos en publicidad. Se lo buscan. Y yo digo, por ejemplo, ¿dónde está el gasto excesivo? Que ese es un caso particular, el caso de la publicidad del gobierno, se critica, ¿verdad que sí? Pero viene arrastrándose desde que yo tengo uso de razón en la política, de que los gobiernos usan ese medio para promover las cosas buenas y para callar voces. No es un tema mío, no es un tema que yo lo digo, no es un tema del PRM, es que hemos hecho mala práctica de eso. Esa es una de las medidas que hay que ir tomando. Por ejemplo, tú tienes aquí un presentador famoso de un maestro de ceremonia, te cobran 300 y 500 mil pesos para ir a hacer una presentación de una actividad del gobierno. Para mí eso hay que eliminarlo. ¿Por qué hay que gastar tanto dinero en eso? ¿Por qué hay que gastar tanto dinero en promover cosas que no son fundamentales o no son esenciales en el mismo gobierno? Y te digo una, por ejemplo, tú dices, ¿por qué se invierte tanto dinero en publicidad? Por ejemplo, en educación. Debe estar orientada exclusivamente a la edificación, o sea, edificar a la gente, educarla. El caso, por ejemplo, de Corazán, de la CAS, tiene que estar orientada la publicidad a economizar el agua. A nadie le importa que la CAS hizo una intervención en tal sitio, al menos que no sea para decirle, mira, en esta semana se va a intervenir en tal intersección para que la gente lo conozca. Pero decirle que se inauguró una carretera en la autovía tal, eso no es necesario. Pero hay que gastar dinero en eso y esa es una de las cosas que yo entiendo que el gobierno debe hacer. E ir disminuyendo otros gastos. Pero cuando tú escuchas a la oposición, vi ahí el senador del Distrito Nacional hablando de que hay que disminuir el barrilito. Eso es demagogia. Eso es demagogia porque a veces la gente dice cosas que no debe decirlas. Es bueno decirlo cuando tú estás solo, pero cuando tú tienes, como el caso del gobierno 16-20, del PLD, que yo estuve ahí fue que inicié en el Congreso, que tú tenías 116 diputados del PLD, ¿por qué ellos no modificaron eso? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no eliminaron el barrilito? ¿Por qué no eliminaron las exoneraciones? Porque en ese momento eran gobierno. Entonces, lamentablemente, aquí la oposición, y yo digo, no me refiero a la oposición del PLD y la Fuerza del Pueblo en este momento, la oposición en per se, o sea, cada vez que hay oposición, va a gritar, va a criticar, y cuando llegan al gobierno, entonces se convierten en diferentes. El discurso que tenía antes ya no se tiene ahora. Pero eso lo hacen todos los opositores cuando llegan al gobierno, incluyendo el PRM. A eso es que me refiero. Entonces, pero hay una cosa, Omar se refirió a esa y a otras medidas, estemos de acuerdo o no por el tema de que hay que hacer un sacrificio. Pero yo quiero referirme al tema del informe de la OCDE, es decir, que dice ese informe que en la República Dominicana se aprueban leyes, pero no, es decir, aprobamos leyes, son buenas leyes, pero no se aplican, y destaca el tema del financiamiento político e integridad de la Fiscalía, las dos áreas más cuestionadas. La integridad judicial y el acceso a la información pública son los aspectos mejor valorados en este informe. Muchas leyes, buenas leyes, pero no se aplican. ¿Y entonces? Pero hay algunos que han sugerido que hay que hacer una ley para que se aplique la ley. Sí, eso es una dicotomía. Mira, yo creo que eso es cierto. Nosotros, por ejemplo, nos enfocamos en el Congreso, de que cuando llegamos al Congreso queremos hacer leyes para que esa ley en mi legado quede que yo hice tantas leyes. Exacto. Y de verdad que hay tantas leyes que tú dices, pero ¿y para qué más? Bueno, tú puedes trabajar en el tema de la reforma de algunas leyes, que hay que ir adaptando a los nuevos tiempos por la antigüedad que tienen. Pero sí estoy de acuerdo, por ejemplo, un tema que hablábamos fuera del aire, el tema de la ley de movilidad y tránsito. O sea, es una ley que está ahí, que fue bien elaborada, que fue bien consensuada, mas sin embargo aquí la gente actúa como chivo sin ley en el tema del tránsito y lo vivimos cada día. O sea, la gente no respeta la ley. ¿Pero por qué? Porque no hay un régimen de consecuencia drástico. Lamentablemente, cuando se hace la ley es para que se aplique, y aquí en este país tenemos una gran deficiencia, y debo decirlo públicamente y por un medio que la gente lo ve. O sea, tenemos que comenzar a aplicar la ley
aplicar la ley, un régimen de consecuencias, pero cuando tú tienes ejemplos, como por ejemplo que hemos visto en el tema de combatir la corrupción, que tú dices, fulano se robó 5 mil millones de pesos, 10 mil millones de pesos, y lo que hace la justicia, que pacta con ese delincuente, porque es un delincuente confeso, y vamos a negociar contigo y tú vas a devolverme tanto y ya tú vas para tu casa. Entonces tú pierdes la credibilidad, tú pierdes fe en el sistema, en el mismo sistema. Entonces tú dices, pero entonces lo que hay que hacer es robar mucho, yo voy a robar mucho, y cuando lo que yo me robe, me descubran, yo voy a dar una parte de lo que me robé. O sea, no debería ser. Entonces, ahí comienza, con la misma justicia, comienza esa gran deficiencia, y esos informes son ciertos. O sea, aquí tenemos leyes suficientes. Yo, de verdad que sometí 2 leyes en el Congreso y decidí no problema con eso, porque el real funcionamiento del cuerpo legislativo debe ser el tema de la fiscalización, porque se basa en 2 cosas, las leyes y fiscalizar y legislar. Entonces yo entiendo que deberíamos enfocarnos más en la fiscalización y hacer que se cumpla la ley, y eso ya tiene que ver con las autoridades del gobierno incumbente en cada ciclo, porque las cosas son buenas o malas dependiendo donde tú estés. Nos vamos a comercial. Yo quisiera preguntarte lo de la ley de la candidatura independiente. Ya en la pausa. La pausa. Y tenemos también la de residuos sólidos, porque tú eres de la Comisión Permanente de Residuos Sólidos. Una ley muy conflictiva. Volvemos con el diputado Robinson Díaz Mejía. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos acompaña el ingeniero Robinson Díaz Mejía, diputado de la circunscripción número 1, PRM Santiago de los Caballeros. Robinson, el tema de la aprobación, de una modificación al régimen electoral que le quita la posibilidad a una persona independiente de postularse. Y esto se produce después que el Congreso, ignorara la sentencia 0788 del 2024, emitida por el Tribunal Constitucional. Cuéntame a ver. Yo creo que nosotros lo que tenemos que ver primero, el contexto general de por qué los diputados eliminaron esos 3 artículos. Y digo por qué los diputados lo eliminaron, porque cuando tú haces una votación, tú sabes quién vota a favor y quién vota en contra. En mi caso particular, yo no voté por esa eliminación, y quizá no puedo decir que es una línea partidaria tampoco, ni si los partidos todos se pusieron de acuerdo para eliminar los 3 artículos. Pero yo creo que si vemos desde arriba y lo vemos llano, en un lenguaje llano, simplemente cuando se emite la resolución del Tribunal Constitucional, lo que se manda es por el tema de Fiallo. Fiallo fue el que aspiró a la presidencia, ¿verdad que sí? Porque entonces si existe el derecho fundamental de que usted puede elegir y ser elegido en la Constitución, y nosotros en el año, la ley 1519, 1833, en la ley electoral y la ley de partidos políticos, que me tocó en el periodo 16-20 hacer a las 2, dejamos un vacío. Un vacío fue cuando se crearon las candidaturas independientes en la misma ley. Ahí viene el tema de los 3 artículos que tocan las candidaturas independientes. Entonces, cuando se crea esos artículos, el Tribunal Constitucional sí lo ve que es inconstitucional por el mismo tema de que puede ser que tú tengas candidaturas independientes, pero por otro lado es vía los partidos políticos. ¿Cuál es la solución más fácil para el senador o para los senadores, que fue lo que sometieron la modificación? La solución más fácil para evitar eso es eliminar los artículos. O sea, ya no hay un choque de la ley electoral con la Constitución. La gran pregunta es, ¿por qué no lo hicieron antes? Bueno, lo que pasa es que lamentablemente nosotros, que el Tribunal Constitucional se pronunciara. Nosotros en este país, aquí tenemos un problema que cuando aquí cualquier problemita es pequeño, las redes sociales lo convierten en grande. Comenzaron algunos vocingleros en los medios, y realmente ahí viene el tema de que se dan cuenta que se le puede ir de las manos a la Junta Central Electoral el tema de acoger candidaturas independientes. Y cuando yo creo que ustedes escucharon una declaración que hizo el presidente del Senado, Ricardo Los Santos, cuando hablaba que se iba a trabajar para reformar la ley y permitir las candidaturas independientes. Sí. Y es cierto,
O sea, no fue que ahora se le quitó, lo que pasa es que ahora se resuelve el problema momentáneo para evitar ese tema inconstitucional que había evacuado la sentencia del Tribunal Constitucional. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que preparar, porque no es fácil usted tener una candidatura independiente en un sistema como el que tenemos. Para la Junta Central Electoral y para el sistema que tenemos es imposible montar candidaturas independientes y permitir que cualquiera quiera aspirar. Y en un país como el de nosotros, que todo el mundo es líder, usted dice, ok, se van a permitir las candidaturas independientes. No hay forma de que la Junta Central Electoral pueda montar ese proceso. No hay forma de que la pueda montar. Se choque con la realidad, y yo te voy a decir una cosa, aquí cualquiera aspira. Sí, pero lo hacen por lo menos con algunos coladores, y ustedes vieron la decisión del presidente del partido nuestro, José Ignacio Paliza, cuando habló de someter modificaciones a las mismas leyes que hablamos, para evitar que se involucren figuras de sectores oscuros en los partidos. Entonces, si los partidos no han podido... Mire, Robinson, ¿cómo se evita eso? Por ejemplo, hay algunos legisladores que se dicen que están vinculados al narco o que son financiados por el narco. ¿Cómo llegan ahí? Jacqueline, pero si ustedes han visto cómo ha sido penetrado el sistema partidocrático, el sistema político en sentido general, por esas figuras, ha sido penetrado, teniendo filtros dentro del sistema electoral que son los partidos políticos, porque yo digo que la gente habla, que en tal partido apareció un narco. Eso es un formato que existe en todos los partidos políticos, y siempre le he hecho la culpa a tres figuras. Primero, el partido político, y con esto me refiero al partido cualquiera que sea, porque el partido tiene que depurar y hacer su debida diligencia, como se hace con la ley de lavado, y verificar quién es esa figura. ¿Y usted cree que es verdad que la gente no sabe, en el barrio Libertad donde yo nací, que yo conseguí 26 pesos y cómo lo conseguí? La gente lo sabe. La gente te dice, no, fulano vino de Estados Unidos, fulano se casó con una vieja, fulano recibió una herencia. La gente lo sabe. La gente sabe cómo consiguió el dinero cada quien. Entonces los partidos no saben. Los partidos tienen que hacer la debida diligencia, pero en los procesos electorales se obvian procedimientos. Qué bueno que José Ignacio Paliza y el PRM están dando una señal de que quieren que esto cambie. Segundo, la Junta Central Electoral. ¿El narcotráfico en Santiago presiona la política? No, yo estoy hablando en términos generales. Digo yo, pero en Santiago. No, yo estoy hablando en términos genéricos, pues no es Santiago. Tú te vas aquí a Santo Domingo, tú te vas a Higüey, tú te vas a La Romana, y como quiera existe eso. Segundo actor importante, la Junta Central Electoral tiene que tener los recursos suficientes para hacer un departamento de investigación y seguimiento de todos los candidatos que son inscritos, porque la Junta es la que certifica si usted va a ser candidato oficial. No me diga, pero el partido que tiene que hacer el partido hace la primera diligencia, la Junta hace la segunda diligencia, crear los recursos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que se estén repartiendo 1.600 millones de pesos a los partidos políticos y no tengan la capacidad de hacer una debida diligencia en los candidatos que se inscriben o los aspirantes que se inscriben? Ya tú tienes dos figuras. La tercera figura, el pueblo es el que lo elige. O sea, el narco que se cuela, después de pasar esos dos filtros, no es que lo pone el partido o que lo pone la Junta, es el pueblo que lo elige. Pero el pueblo, es el pueblo que pero va el pueblo y vota no tiene por él. por qué saber que ese tipo está ligado al Bueno, narco. pero ¿sabe por qué? Hay una debilidad, porque el pueblo coge los 500 pesos, el picapollo, y va y te vota por el tipo. Porque y hay tiene tigres que hambre y por las distorsiones que hay ahí que hay que cambiar. Pero el pueblo es que lo legitima. Y cuando usted lo legitiman por el voto popular, ya usted se convierte en un impoluto. Y son los que más votos sacan en muchos casos. Lamentablemente. Entonces, ¿qué yo exhorto? Figura como ustedes, Jacqueline, figura como Ramón, involucrarse en política y comenzar a sacar a toda esa gente mala. Así entré yo en política gracias a Jesús Vázquez Martínez Chu, que me dijo, si tú no entras, un malo se va a quedar. Y aquí estamos echando el pleito, Jacqueline. En lo poco que nos queda, la ley de desechos sólidos, tú eras parte de la comisión, ha sido cuestionada porque eleva desproporcionalmente, porque es hasta 100 millones y de 100 millones en adelante se mantiene. Es decir, la empresa que gana 2.000 millones, vuelvo y te digo, yo he sido un poquito controversial, por ejemplo, así como dije que no voté por la ley, por la modificación de la ley de candidaturas independientes, de igual manera me opuse a esa ley. ¿A cuál? ¿La de residuos sólidos? Claro, yo era la comisión permanente, tuve mi oposición férrea porque yo entendía que no pueden cobrarte por lo que tú generas de ingresos, deben cobrarte por lo que tú contaminas. O sea, no es posible que una persona que tenga una oficina, por ejemplo, de bolsa de valores, que gana 100 millones de pesos al año, pague lo mismo que paga un restaurante que vive mandando materia orgánica y que vive contaminando y haciendo cosas que no son. O sea, tú deberías de crear mecanismos para que la gente no contamine.
Y esa ley lo que hace es que promueve, bueno, como yo pago tanto, yo voy a mandar basura. O sea, no hay un incentivo a la Pero y es a disminución de la todo el basura. mundo, lo cual es una aberración. Sí, es estoy decir, de una acuerdo empresa contigo. pequeña Yo tengo mi que voto pagaba contrario. 30,000 pesos, que ya era demasiado, porque aquí no se hace nada ni por el medio ambiente ni para recoger desechos sólidos, lo pasaron a 155,000 pesos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. El que gana, el que vende más de 100 millones, ninguno de los que están en el CONE ni ninguna asociación se están riendo con eso, porque son miles de No, millones de hubo pesos una que venden. oposición, incluso Entonces, recuerda yo te voy que a se decir, mandó al 600, Ejecutivo y el 75, presidente es una la observó, la devolvió, y precisamente por eso, porque hay un gran, vamos a decir, desnivel en el pago. O sea, no puede ser que la gente pague tanto dinero, entonces tú tienes un problema de que en esa misma ley hay un monopolio soterrado. Y cuando nosotros dimos profundidad definitivamente al de tema Robinson del es un fideicomiso. PRMista diferente. No, porque la verdad hay que decirla. O sea, yo estoy contento de ser PRMista y por eso aspiro a la presidencia del partido en la provincia de Santiago, a dirigir el partido, porque las cosas tienen que ir cambiando. Entonces los partidos políticos no pueden quedarse en los años 60, 70, los tiempos van cambiando. Por eso ustedes han visto que el sistema partidocrático dominicano cada día tiene menos credibilidad y hay que tener cuidado con eso. Porque cuando a veces te coge un loco cualquiera, un auge, y este país no está preparado para que sea un loco que lo gobierne, tampoco. O sea, No, pero ya no han gobernado locos, decía. O sea, bueno, pero loco patentizado y certificado, no un loco desconocido. Entonces yo creo que el sistema de partido tiene que ir adaptándose a los nuevos tiempos. Ya, por ejemplo, cuando tú tienes, ahora se dio un proceso interno en el partido nuestro en Santiago, y ya dejó de existir el tema de los folders debajo del brazo. Ya ahora es con APP y con aplicaciones y Google Form, y eso va cambiando. Entonces los tiempos van cambiando y por eso yo decidí aspirar a ser el presidente del Partido Revolucionario Moderno en la provincia de Santiago. Robinson, excelente, te felicito. Te felicito porque tú eres una voz, las voces disidentes son importantes. Comprometido con mi presidente, Luis Abinader. Exactamente. Muy bien. Nos vamos a comerciales. Nos vemos en la recta final.